Tiene la razón humana singular destino en sí. Otra vez. Tiene la razón humana singular destino en cierta especie de conocimientos, de verse agobiada por cuestiones de índole tal que no puede evitarlas, porque su propia naturaleza las impone, y que no puede resolver porque a su alcance no se encuentran. No se halla en esta situación por culpa suya. Comienza su camino con principios de uso inevitable en el curso de la experiencia, que tienen toda la garantía que puede ésta darles. Con estos principios se eleva constantemente, como su propia naturaleza exige, hasta las más lejanas cuestiones, pero comprendiendo que de esta manera queda siempre incompleta su obra, porque nunca encuentra un término final las cuestiones y los problemas. Se ve obligada a recurrir a principios a cuyo uso niegan la experiencia toda garantía y que a la vez le parecen tan poco sospechosos que ni el sentido común opone dificultad alguna. Por esta razón, empero, cae en la oscuridad y en la contradicción, en donde comprende que algún oculto error las produce, pero sin que pueda por eso descubrirle, porque esos principios de que se sirve al sobrepasar los límites de la experiencia no reconocen como piedra de toque experiencia alguna. La arena de estas discusiones sin fin es la metafísica. Hubo un tiempo que se le llamó la reina de todas las ciencias, y si la intención se toma como ya hecha, es manifiesto que por la extraordinaria importancia del objeto que se trabaja, con toda justicia, mereció tan glorioso nombre. Los vientos que en estos tiempos corren son muy contrarios a ella. Por doquier se ve el desprecio en que se les tiene, y la matrona rechazada y abandonada gime como Hécuba, modo maxima rerum doc generis nasciquem potens nunc trahor exul in nobis, que significa la más potente y grande de las cosas es arrastrada y exiliada. Al principio, bajo la égida de los dogmatismos, fue su imperio despótico, pero como sus leyes todavía traían consigo rastros de antigua barbarie, fue a poco degenerando por guerras interiores en una completa anarquía, y los escépticos, especies de nómadas que detestan toda clase de obra que sobre el suelo aparezca sólida, demolían lentamente estas fortalezas, y como por su ventura el número de estos siempre fue muy limitado, nunca pudieron impedir a los dogmáticos que de nuevo reconstruyeran lo que acabó de ser demolido, aunque carecieran de unión y de plan común. En estos últimos tiempos pareció que al fin pondría término a todas estas discusiones cierta fisiología del entendimiento humano, la célebre de Locke, y que decidiría algo definitivo en lo que de legítimo y justo hubiese en aquellas pretensiones. Pero sucedió que, a pesar de derivar la tal supuesta reina, su nacimiento de la plebe de la experiencia común, y de ser poco esa razón muy de recelar sus exigencias desde el momento que se inventaba semejante genealogía, sostuvo con más fuerza sus pretensiones y volvió todo a caer de nuevo en el ya envejecido, carcomido dogmatismo, con lo que
con lo cual se atrajo la ciencia, como era de rigor, todo desprecio que se le quiso librar. Ahora, después de que todos los procedimientos, como se cree, han sido vanamente intentados, reina en la ciencia cierto tedio y total indiferencia engendradora del caos y de las tinieblas que al mismo tiempo, empero, contiene el origen, o si no el preludio de su próxima transformación y mejor conocimiento, y a la luz que las privó un malentendido celo con sus oscuridades y confusiones. Es inútil aparentar indiferencia por ciertas investigaciones cuyo objeto nunca podrá mirar así la naturaleza humana. Esos pretendidos indiferentes que tanto cuidan de disfrazarse cambiando el lenguaje escolástico por el popular, desde el momento en que discurren sobre algo, caen asimismo inevitablemente en afirmaciones metafísicas, no obstante el desprecio con que aparentan mirarla. Pero esta indiferencia que se abre paso en el florecimiento de todas las ciencias, afectando precisamente a la que si fuera posible que el hombre poseyera, sería de la que con más dificultad habría de defenderse. Es un fenómeno que merece mucha atención y un detenido examen. El hecho no es ciertamente efecto de ligereza, antes bien del maduro juicio de la época, que no quiere seguir contándose con un saber aparente y exige de la razón la más difícil de sus tareas, a saber, que de nuevo emprenda su propio conocimiento y establezca un tribunal que al mismo tiempo que asegure sus legítimas aspiraciones, rechace todas las que son infundadas, rechace todas las que sean infundadas, y no haciendo esto mediante arbitrariedades, sino según sus leyes inmutables y eternas. Y este tribunal no es otro que la crítica de la razón pura. No entiendo esto por una crítica de libros y de sistemas, sino de la propia facultad de la razón en general, considerada en todos los conocimientos que puede alcanzar sin valerse de la experiencia, y por donde también ha de resultar la posibilidad o imposibilidad de una metafísica, de la determinación de sus fuentes, la posibilidad o imposibilidad de una metafísica, la determinación de sus fuentes, su extensión y sus límites, y siempre según sus principios. Puede alcanzar sin valerse de la experiencia, y por donde también ha de resultar la posibilidad o imposibilidad de una metafísica, la determinación de sus fuentes, su extensión y sus límites. Este camino, el único que queda ya, es el que voy a tomar. Harto de halagueños es para mí encontrarle libre de todos los errores que hasta ahora han desgarrado a la razón en su aplicación extraempírica. No he eludido en manera alguna sus problemas, disculpándome con la impotencia de la razón humana. Antes bien, los he especificado todos según sus principios, y después de haber descubierto el punto preciso en que la razón estaba equivocada acerca de sí misma, los he resuelto de su entera satisfacción. Otra vez, y después de haber descubierto el punto preciso, y después de haber descubierto el punto preciso en que la razón estaba equivocada acerca de sí misma, muy bien, los he resuelto a su entera satisfacción. Okay. Es verdad que la manera que he tenido de resolver esas cuestiones no es la que a la curiosidad dogmática hubiera agradado, que solo gusta de ciertos encantos mágicos que no tienen imperio sobre mí. Pero tampoco es este el objetivo de la destinación natural de la razón, de ver, de ver a la filosofía el disipar los engaños producidos por la mala
inteligencia, aunque para ello sea menester destruir las más queridas y encantadoras ilusiones. En este trabajo he atendido cuidadosamente a todo y casi puedo atreverme a decir que no hay una sola cuestión metafísica que no haya yo resuelto aquí, o dado al menos la clave de su resolución. En efecto, la razón pura constituye una unidad perfecta que cuando su principio es insuficiente para resolver una sola cuestión particular de las que por su propia naturaleza se propone, es menester rechazar su auxilio para cualquier otra, porque con el hecho demuestra que ninguna es de su competencia. Al decir esto, paréceme descubrir en el semblante del lector cierto desdén por esas pretensiones aparentemente presuntuosas y arrogantes, sin parar atención en que en el fondo son infinitamente mucho más modestas que las que tiene el más insignificante de los autores de cualquier vulgarísimo programa, al anunciar la demostración de la naturaleza simple del alma o la necesidad de un primer comienzo del mundo. Esos autores, en efecto, se comprometen a extender el conocimiento humano más allá de los límites de la experiencia posible. Mientras que yo humildemente confieso que a tanto no alcanza mi poder y en su lugar simplemente me limito a ocuparme de la razón misma y de su propio pensar, para cuyo amplio conocimiento no tengo necesidad de ir muy lejos de mí, pues en mí lo encuentro y sobrado ejemplo me suministra la lógica común de que todos sus actos simples se pueden enumerar total y sistemáticamente. Toda la cuestión se reduce aquí a saber hasta dónde puedo llegar con la naturaleza desde el instante en que me fueran sustraídas toda la materia de la experiencia y de su concurso. Esto por lo que corresponde a la obtención de la perfección de cada fin y el de la extensión de todos juntos, que no son arbitrarios, sino obra de la misma naturaleza del conocimiento, presentada a nosotros como materia para nuestra investigación crítica. Restan aún la certeza y la claridad que tocan a la forma y que son como dos exigencias primordiales que deben hacerse al autor que en tan escabrosa empresa se arriesga. Por lo que la certeza toca, el criterio que me ha impuesto ha sido no admitir en este género de consideraciones nada de opinar y desechar todo lo que fuere semejante a una hipótesis, a manera de mercancía prohibida que ni el más ínfimo precio debe venderse y que tan presto como fuere conocida debe ser confiscada, porque caracteriza a todo conocimiento que debe valer a priori el querer que se le tenga por absolutamente necesario. Y todavía más ocurre esto con una determinación del conocimiento puro a priori que debe servir de medida y determinación de los conocimientos que determinación del conocimiento puro a priori que debe servir de medida y por consiguiente también de ejemplo a toda certeza apolítica. Si he cumplido lo que yo me había propuesto, no es a otro que el lector mismo a quien pertenece pronunciar ese juicio, pues el autor solo le toca exponer los principios y nada tiene que ver con el efecto que puedan hacer en su juez. Sin embargo, para que injustamente no se atribuya cierta debilidad a estos principios, permítasele que no señale los pasajes que puedan dar lugar a alguna de confianza, aunque tenga una importancia secundaria, y prevenir con tiempo la influencia que la más ínfima dificultad podría ejercer en el ánimo del lector y provocar su recelo y sus temores en otras partes capitales de la obra.
No conozco investigaciones que sean más importantes para la indagación de la facultad que nosotros llamamos entendimiento y que a la vez determinan las reglas y los límites de su empleo, que las que he tratado en el capítulo 2 de la analítica trascendental, con el título de Deducción de los conceptos puros del entendimiento, y son también en verdad las que más me han costado, aunque en cambio espero que no sean inútiles. En este trabajo, que está hecho con alguna profundidad, tiene dos partes. La una se refiere a los objetos del entendimiento puro y tratar de demostrar y hacer comprensible el valor objetivo de sus conceptos a priori. Por esa razón, entro de lleno en mi asunto. La obra tiene por objeto considerar al propio entendimiento puro en su posibilidad y las facultades de conocer sobre las cuales descansa, por donde se ve que aquí se le estudia en relación subjetiva y no obstante que este examen tiene grande importancia para mi fin capital, realmente no le pertenece con toda propiedad, porque la cuestión principal siempre sigue en pie, a saber qué es lo que el entendimiento y la razón, libres de toda experiencia, pueden conocer y hasta dónde pueden extender este conocimiento, y no cómo es posible la propia facultad de pensar. Como esta última es asimismo la indagación de la causa de un efecto dado y como contiene algo semejante de una hipótesis, por más que en el hecho así no suceda, por como he de tener la ocasión de mostrar, indica hasta cierto punto la oportunidad de que me sea permitido el opinar, dejando a la vez al lector la más amplia libertad para que por su parte opine como mejor le cuadre. Por cuya razón debo hacer presente al lector que en el caso que aquí mi deducción subjetiva no le haya convencido como yo esperaba, la deducción objetiva en la que principalmente me ocupo conserva siempre toda fuerza y que para su efecto no creo menester añadir nada a lo que tengo dicho en las páginas 92 y 93. Finalmente, por lo que la claridad toca, tiene el lector derecho de exigir primero la claridad discursiva lógica, que es la que de los conceptos resulta, y en segundo lugar la claridad intuitiva estética, la que procede de las intuiciones realizadas por medio de ejemplos o de otras aclaraciones concretas. A la primera he atendido suficientemente por la especial naturaleza de esta obra y por causas accidentales. No he podido llenar las condiciones de la segunda, que no por ser más secundarias son menos justas. En el curso de mi trabajo he estado incesantemente indeciso por no saber lo que aquí debía hacer. Ejemplos y aclaraciones me parecían necesarios y el primer bosquejo que de este trabajo hice afluían con abundancia en los sitios pertinentes. Mas renuncié a ellos al ver las proposiciones de mi trabajo y los numerosos objetos en que había de ocuparme, que por sí solos darían a mi obra demasiada extensión, aún expuestos en estilo sobrio y escolástico. Creí por este motivo que no era del caso aumentarla inoportunamente con ejemplos y declaraciones que no son de inmediata necesidad cuando existen propósitos populares, pensamiento que no abrigo, pues no es al vulgo a quien me dirijo, sino a los conocedores de la ciencia, que de ese auxilio no han menester, auxilio que si bien nunca huelga, podría tal vez perjudicar mucho al fin que nos proponemos. El abate de razón dice, con razón, que si un libro se mide no por el número de las páginas, sino por el tiempo en que es necesario para comprenderlo, podría decirse de muchos que serían más cortos si no lo fueran ya tanto.
Mas, en cambio, cuando se trata de la comprensibilidad de un amplio conjunto de conocimientos especulativos relacionados con un solo principio, se podría también decir, se podría también decir, muchos libros serían más claros y no deberían serlo tanto, porque los medios que para dar mayor claridad se emplean ayudan, es verdad, en las partes, pero a veces descomponen el todo, la totalidad, impidiendo al lector que lo abarque, y ocurre que al pintar con vivos colores las articulaciones y la estructura del sistema queda ese incognoscible y establecida de esta suerte la imposibilidad de juzgar sobre unidad y valor, que es lo principal importante. Aquí ocurre que al pintar con vivos colores las articulaciones y la estructura del sistema queda ese incognoscible y establecida de esta suerte la imposibilidad de juzgar sobre su unidad y valor, que es lo más importante. No pequeña atracción encontrará ya el lector, al menos eso pienso, en reunir sus esfuerzos a los del autor, teniendo por delante la perspectiva de cumplir según el plano que la vista tenemos, una obra grande e importante y de una manera acabada y durable. Ahora bien, la metafísica, según los conceptos que de manera acabada y durable, ahora bien, la metafísica, según los conceptos que de ella hemos de dar, es la única entre todas las ciencias que puede prometerse semejante perfección sin que se necesite mucho tiempo ni muchos esfuerzos, aunque sí combinados y reunidos. Puede alcanzar de esta suerte la perfección que la posteridad solo resta, que la posteridad solo resta. Otra vez. La metafísica, según los conceptos que de ella hemos de dar, es la única entre todas las ciencias que puede prometerse semejante perfección, sin que se necesite mucho tiempo ni muchos esfuerzos, aunque sí combinados y reunidos. Puede alcanzar de esta suerte tal perfección que a la posteridad solo reste arreglarlo en la forma didáctica que más convenga a sus ideas, sin poder por eso aumentar en lo más mínimo el contenido, porque bien visto, ¿qué es la obra sino el inventario sistemáticamente ordenado de todo lo que poseemos mediante la razón pura? Nada en esta empresa ha de pensarse por alto. Otra vez, nada en esta empresa ha de pasarse por alto, pues cuanto la razón por sí misma produce, no puede ocultarse y pasar inadvertida, que ella propia lo pone en la vista tan presto como se ha descubierto su principio común, la perfecta unidad de esta especie de conocimientos, compuesto como están únicamente de conceptos puros y que nada deben a la experiencia y tampoco a ninguna intuición particular que hacia alguna experiencia determinada inclinarla pudiera, influyendo en su aumento o extensión, hacen esta completa integridad no solo factible, sino necesaria. Tecuna vita et noris cum scientibi curta suppellens. No sé qué es. Persia. Espero hacer este sistema de la razón pura especulativa con el título de la metafísica de la naturaleza, que no ha de tener la mitad de la extensión que la crítica. Esta, aunque por el contenido sea harto más rica, esto se debe a que la crítica tiene antes que mostrar sus fuentes y las condiciones de su posibilidad, y además limpiar y allanar el terreno. Si en este trabajo espero del lector la paciencia e imparcialidad de un juez, allí ha de necesitar la benevolencia y auxilio de un colaborador, pues por completo que fuera la manera,
como han sido expuestos en la crítica los principios que para el sistema han de servir. La presentación del sistema exige que no se omita ninguno de los conceptos derivados, que no pueden tratarse a priori y que es preciso buscar poco a poco. Además, como ya toda la síntesis de los conceptos estará agotada en la crítica, se exigirá en el sistema que se haga otro tanto como el análisis, con el análisis, lo cual después de todo facilita y me necesitaba.